Mi hija me llamó una vergüenza delante de toda nuestra familia extendida y de nuestros amigos durante la cena de Acción de Gracias porque me negué a financiarle unas vacaciones a Grecia con sus amigas. Así que la corté totalmente del apoyo financiero y, en silencio, transferí la propiedad de la casa donde vive. Lo que ocurrió después fue bastante inesperado. El pavo estaba perfecto, dorado, la piel crujiente en su punto, los jugos acumulándose en la base de la bandeja como una recompensa silenciosa por horas de cuidado meticuloso. Lo rocié cada 45 minutos, incluso le pasé un pincel con mantequilla derretida y romero como algún padre del Food Network con algo que demostrar. Organizar el Día de Acción de Gracias se había convertido en mi tradición desde que la madre de ella se fue. Tal vez no en el sentido clásico de Norman Rockwell, pero sí en el que importaba, familia reunida, mesa puesta y nadie sentado solo. Compré el mejor Pinot Noir que podía permitirme e incluso planché las servilletas de tela porque las apariencias aún me importaban, incluso si para los demás no. La casa vibraba con el murmullo bajo de las conversaciones y el olor del puré de papas con ajo asado. Mi hermana Joan estaba en la sala con su esposo, y la familia Jenkins, nuestros vecinos desde hace 15 años, ocupaba el extremo más alejado de la mesa del comedor. Ella entró tarde. Vestida como si fuera portada de un blog de viajes. Pantalones de lino, top corto, gafas de sol sobre la cabeza. A pesar de que ya era de noche, caminaba con esa confianza de alguien que cree que el mundo le debe un buen momento. Y durante años, hice todo lo posible para que nunca descubriera lo contrario. Me dio un beso en la mejilla con el afecto distante de alguien cumpliendo una obligación social. Papá, dijo con una sonrisa rápida. Huele increíble aquí. Aún te sale bien lo del pavó. Gracias, niña, respondí mientras cortaba la pechuga en rebanadas gruesas y uniformes. Sírvete un plato. Todos se acomodaron con platos rebosantes, las risas rodando por la mesa como aire tibio. Hasta que ella encendió la mecha, estaba pensando, dijo ella, girando el tenedor entre el relleno. Necesito ayuda para reservar este viaje a Grecia. Los vuelos están un poco locos. Y el Airbnb quiere el pago completo por adelantado, pero no es tan malo. Solo unos $4,000. Lo puedes cubrir, ¿verdad? Lo dijo como si me hubiera pedido que le pasara la sal. La habitación se silenció por etapas. Primero, Joan se quedó con la cuchara a medio camino. Luego, el hijo adolescente de los Jenkins levantó la vista del teléfono. Dejé el cuchillo de trinchar y enderecé la espalda, la servilleta aún metida en el cuello. Mi corazón latía fuerte, no por sorpresa, sino por la confirmación final de algo que había negado durante demasiado tiempo. No, dije, calmado y firme. No puedo. Sus ojos se abrieron como si la hubiera abofeteado. ¿Cómo que no puedes? Eres dueño de esta casa. Te has gastado quién sabe cuánto en esta cena. Dije que no puedo, repetí, más tajante esta vez. Y aunque pudiera, no lo haría. Ella soltó una carcajada exagerada. Wow, ¿de verdad vas a hacer esto aquí, delante de todos? Te estás haciendo el ridículo. Nadie se rió con ella. Joan se movió incómoda. El señor Jenkins de repente se interesó mucho en sus batatas dulces. Sentí el calor subirme por el cuello, pero no aparté la mirada. Tenía 23 años. Sin trabajo. Sin título. Viviendo sin pagar alquiler en la casita de invitados detrás de la mía. Y aún así actuaba como si yo le debiera más. Creo que tú sola te has ridiculizado bastante, dije. La cena se acabó, ella bufó, empujó la silla hacia atrás con un chirrido y salió furiosa, murmurando algo sobre que no podía esperar para largarse de este lugar. La sala quedó en un silencio atónito. Me aclaré la garganta, tomé el cuchillo de nuevo y corté otro trozo de pavó. Quien quiere repetir, nadie se movió. Esa noche me quedé acostado mirando el ventilador del techo, sus aspas cortando el aire con precisión quirúrgica. Pensé en la cara de ella, retorcida de indignación, y en cómo reflejaba las rabietas que hacía de niña cuando no la dejaba comer helado antes de la cena. Solo que esta vez no había manera de cargarla en brazos, ni de besarle la frente, ni de arreglarlo con un cuento antes de dormir. Esta vez, ella decía cada palabra en serio, y yo también. A la mañana siguiente, me desperté con un silencio más pesado que de costumbre. No el pacífico, sino ese que se posa en tu pecho como una verdad que ya no puedes ignorar. No desayuné. El café se hizo solo mientras yo estaba de pie frente a la encimera mirando la puerta trasera. La misma que ella había azotado tantas veces de adolescente. La misma por la que ahora entraba como una reina regresando a su castillo. Construí esa pequeña casita de invitados para ella cuando cumplió 20, pensando que le daría algo de privacidad. Una sensación de independencia mientras seguía cerca.
Ese fue mi primer error. Confundí comodidad con amor. Di sin condiciones, sin pedir nada a cambio salvo algo de respeto básico. Pero el respeto, he aprendido, es la primera víctima cuando crías a alguien que no escucha un no lo suficiente. Me senté a la mesa, el café humeando entre mis manos, y abrí la laptop. No había gran ceremonia en lo que estaba a punto de hacer. Solo unos correos, unos documentos escaneados y una llamada breve a mi abogado. ¿Estás seguro de esto, Tom? Preguntó Ben, con esa voz baja y cautelosa de quien camina sobre vidrios rotos. Podía oír el juicio escondido bajo el profesionalismo. Y una parte de mí quiso retroceder. Pero otra parte, cansada, herida y largamente ignorada, habló antes de que pudiera flaquear. Sí, dije. Estoy seguro, no insistió más. Solo dijo que redactaría los papeles. Transferiríamos la casa, la casita de invitados, todo quedaría a mi nombre únicamente, rescindiríamos el acuerdo que le daba vía libre a ella y presentaríamos una notificación de desalojo. Todo legal, limpio, sin gritos ni drama. Solo acción. Solo límites. Muy atrasados, no se trataba del dinero. Dios sabe que gasté más de $4,000 en cosas menos importantes a lo largo de los años. La matrícula de la escuela privada que nunca valoró. El coche usado que destrozó en 6 meses. La fianza aquella vez por algo que aún asegura que no fue culpa suya, pero esto no era sobre Grecia ni sobre $4,000. Era sobre un patrón. Una erosión lenta del respeto. Un vaciamiento de gratitud. Cada vez que daba, ella lo veía como algo esperado. Cada vez que dudaba, lo llamaba crueldad. Ya no era una niña, y yo ya no estaba dispuesto a ser su red de seguridad mientras quemaba puentes y encendía fuegos detrás de sí. Esa noche redacté una carta breve, directa, educada y definitiva. A partir de este momento, el apoyo financiero queda suspendido. Tienes 30 días para desocupar la propiedad. No adorné nada. No expliqué nada. Solo firmé, adjunté la notificación legal y la envié por la oficina de Ben. Una parte de mí esperaba que nunca la abriera. Que llamara, viniera, intentara entender en lugar de explotar. Pero conocía a mi hija. Iba a explotar. Iba a gritar. Iba a pintarme como el villano en cualquier versión de la historia que contara. Durante los días siguientes, llegaron los mensajes. Primero, confusión. Papá, ¿qué es esta carta? Es una broma. Luego, irritación. ¿De verdad le haces esto a tu propia hija? Y finalmente, furia. No lo puedo creer. Eres un hombre patético y amargado. No respondí. No porque no tuviera cosas que decir, sino porque sabía que no servirían de nada. Razonar con ella era como intentar retener agua entre las manos. Tarde o temprano se escurría sin importar cuán fuerte la sostuvieras. Se estaba ahogando en su propio sentido de derecho, y yo no podía salvarla. Esta vez, no lo haría. Las luces de la casita de invitados quedaban encendidas hasta tarde, su sombra moviéndose detrás de las persianas. La imaginaba empacando en ataques de rabia, metiendo cosas en cajas con ese tipo de caos que solo la indignación puede alimentar. Me pregunté si miraría las fotos de la pared, las que enmarqué para su cumpleaños el año pasado, viejas imágenes de nosotros pescando en la playa, ella con coletas y dientes faltantes, y si sentiría algo parecido a lo que yo sentía. Dolor, tal vez pérdida. No solo de su hogar, sino de la versión de ella que alguna vez creí que aún existía. Joan llamó ese fin de semana. No quería contestar, pero lo hice. Tom, dijo de inmediato, sin saludo. Estás cometiendo un error. Me apoyé en la barandilla del porche, los ojos fijos en el resplandor suave de la casita. ¿Sí? Pregunté. Ella te humilló, continuó Joan. Sí. Pero esto es una bomba. ¿De verdad crees que va a perdonarte? Suspiré. No tiene que perdonarme. Solo tiene que madurar. Joan guardó silencio. Podía oír cómo pensaba en si decirme más. Siempre fuiste demasiado blando con ella, murmuró al fin. Tal vez esto sea tu culpa alcanzándote. No estuve en desacuerdo. Tal vez lo era. Pero eso no lo hacía incorrecto. El desalojo ya era oficial. La casita se alquilaría a nuevos inquilinos en poco más de un mes. Ella no había dicho nada desde su último mensaje lleno de veneno y dejé de revisar sus redes. No había nada allí que quisiera ver. Solo fotos filtradas, dramas curados y subtítulos pasivo-agresivos dirigidos a mí, que hablara. Que se enfureciera. Ya no se trataba de la opinión pública. Se trataba de recuperar la poca dignidad que me quedaba tras años de ser tratado como una billetera abierta con corazón latiente. En el día 30, vi llegar una camioneta de mudanza a la casita.
No era de ella, sino de los nuevos inquilinos. Una pareja joven, ojos brillantes, llenos de muchísimas gracias y estamos muy emocionados. Asentí, les mostré el lugar, les entregué las llaves, ella se había ido esa mañana. Dejó el lugar limpio pero frío. Sin despedida, sin nota, sin rastro. Excepto una pequeña taza desportillada con las palabras World's Okayest Daughter. La sostuve en mis manos durante mucho tiempo, luego la dejé sobre el mostrador y cerré la puerta con llave detrás de mí. Cuando la notificación de desalojo llegó por primera vez a su bandeja de entrada, imagino que ella ni siquiera la leyó completa. Probablemente la hojeó entre mensajes con sus amigas o mientras subía una historia a Instagram. El asunto del correo debió parecerle un chiste, aviso de desalojo de 30 días. Para ella, ese tipo de cosas les pasaban a personas con mal crédito o problemas legales, no a alguien como ella. Alguien que nunca había conocido una sola consecuencia de la que no pudiera hablar para librarse. Esperé 3 días después de que se entregó. 3 días de silencio, sin llamadas, sin visitas. Luego, como era de esperarse, la incredulidad llegó justo a tiempo. Estaba en el garaje arreglando la bisagra chirriante del cajón de una vieja caja de herramientas cuando mi teléfono sonó. El nombre de ella apareció en la pantalla como una bengala advirtiendo de la tormenta que se acercaba. Contesté preparándome para el impacto. Papá, dijo, riéndose pero con filo. Acabo de recibir un correo raro de un abogado diciendo que me estás desalojando. No lo enviaste tú, ¿verdad? Su voz estaba endulzada, burlona. Ya estaba lista para presentar esto como algún tipo de broma elaborada que yo había preparado. Uno de mis chistes de papá, como solía llamarlos, mantuve mi tono firme, no es una broma, ella, silencio. Largo y repentino, como si hubiera accionado un interruptor. ¿Qué? Dijo al fin, te di 30 días, respondí simplemente. Tienes que irte antes del primero, no habló durante 10 segundos completos. Luego, ¿estás fuera de tu mente? Su voz se quebró en los bordes. La incredulidad dando paso a la furia. Estás desalojando a tu propia hija. ¿En serio eres tan miserable por un maldito viaje a Grecia? Me humillaste delante de todos, y ahora quieres echarme. Me senté en el banco de trabajo, el metal frío crujiendo bajo mi peso. Tú te humillaste sola, ella. Y esto no es por Grecia. Es por todo lo que llevó a ese momento. Años de falta de respeto, años de darme por sentado. Estás loco, escupió. Esto es literalmente abuso. Voy a contárselo a todos. A la abuela, a Joan. Es más, lo publicaré en internet si hace falta. A ver si te gusta que la gente sepa que eres tan desalmado como para echar a tu hija a la calle. No mordí el anzuelo. Ya había sido el villano en sus historias antes. Cada vez que reprobaba una materia, era porque yo la presionaba demasiado. Cuando perdía un trabajo, era porque nunca le enseñé a manejar el estrés. Cada decepción en su vida llevaba, de algún modo, mi cara. Ya no eres una niña, dije en voz baja. Tienes 23 años. Esto nunca fue permanente, bullshité, soltó. Me suplicaste que me quedara aquí después de la universidad. No, respondí, mi paciencia adelgazándose. Te retiraste de la universidad y te mudaste a la casa de huéspedes sin siquiera pedir permiso. Y te dejé quedarte. Te dejé porque pensé que estaba ayudando. Su respiración se volvió más fuerte a través del auricular. Errática, dolida, pero también furiosa porque sus tácticas no estaban funcionando. Te vas a arrepentir, susurró con veneno. Vas a morir solo. Y no esperes que vaya a tu triste funeral, y colgó. Miré la pantalla vacía durante un largo rato. No sorprendido, no enojado, solo cansado. El tipo de cansancio que llega después de años de cargar un peso que te convenciste de que no era tan pesado. Guardé el teléfono en el bolsillo, tomé la llave inglesa y volví al trabajo. No quedaba nada por decir. Durante la semana siguiente no llamó de nuevo, pero vi el cambio. Su coche, antes estacionado permanentemente junto a la casa de huéspedes, empezó a desaparecer por periodos más largos. Cajas aparecían en el porche, luego desaparecían. La vi una vez a través de la ventana de la cocina, afuera, teléfono en mano, caminando en círculos pequeños y agitados. No parecía la ella segura y sarcástica que recordaba. Parecía perdida, y aún así, no la busqué. No porque no me importara, sino porque que me importara siempre había significado ceder. Esta vez tenía que significar soltar. Joan me escribió 3 días antes del día de la mudanza, se está quedando con una amiga. ¿De verdad lo llevaste hasta el final? No respondí. Sabía lo que venía,
ella reformularía la historia: papá me echó. Papá es amargado y controlador. Papá tiene problemas de abandono desde que mamá se fue. Que lo hiciera. La gente cree la versión que hace más ruido. Wiley siempre había sido la voz más fuerte en cualquier habitación. Los nuevos inquilinos estaban programados para mudarse un sábado. Le dije a Ben que manejara las llaves y la inspección final. No quería estar allí. No quería pararme en esa puerta y fingir que esto era una transición limpia y ordenada. No lo era. Era desordenado, doloroso y necesario, pero la vida tiene la costumbre de hacerte dar vueltas hacia lo que quieres evitar. Y, efectivamente, ese viernes por la tarde ella llamó otra vez. Esta vez, su voz era más suave. Ya me fui, dijo. Dejé las llaves en el buzón, esperé. De acuerdo, respondí. Ojalá el nuevo sitio te funcione. Otro silencio. Luego preguntó, casi en un susurro, ¿por qué ahora? Pude haber dicho 1000 cosas, porque estaba cansado, porque tenía miedo de que nunca cambiara si yo no lo hacía primero. Porque la quería lo suficiente como para dejar de facilitarle todo, pero solo dije, porque dijiste que eras adulta. Te creí, y colgué. Cuando el polvo se asentó y ella se había mudado por completo, el silencio que quedó atrás se sintió extraño, como entrar en una habitación donde movieron los muebles en tu ausencia. Ya no había pasos sobre la grava del camino desde la casa de huéspedes, ni portazos a horas extrañas, ni tarareos pasivo-agresivos de canciones pop lo suficientemente fuertes como para escucharse desde mi cocina. Al principio, di la bienvenida a la quietud, pero en pocos días dejó de sentirse como paz y empezó a sentirse como la tensión antes de una tormenta. El tipo de silencio que significa que alguien, en algún sitio, está cargando municiones, y efectivamente, el primer disparo vino de mi hermana. Joan llamó durante el almuerzo del martes siguiente, justo cuando me sentaba con un sándwich de pavo y una bolsa de Carol Chips. Bueno, empezó antes incluso de saludar. Por fin hablé con ella, me limpié las manos en una servilleta y me incliné hacia atrás en la silla. Déjame adivinar, dije, soy el diablo en su historia. Joan suspiró, profundo y dramático. Tom, está dolida. Está viviendo en el cuarto de huéspedes de alguien. Llora todo el tiempo. No entiende cómo pudiste hacerle esto. Tomé un sorbo largo de mi refresco, dejando que el ardor de la carbonatación me mantuviera tranquilo. No le hice esto, dije. Ella no es una víctima, Joan. Tiene 23 años. Tuvo años para ponerse las pilas. Joan no cedía, la dejaste sin aviso. Sin advertencia, solo una carta de un abogado. ¿No pudiste hablar con ella antes? Quizá pedirle que pagara alquiler o que aportara algo. Si se lo pedí, solté, más fuerte de lo que quería. Más de una vez. Siempre tenía una excusa. Estaba estresada. Estaba resolviendo su vida. Necesitaba un poco más de tiempo. Y se lo di. Le di 5 años, pasé la mano por mi sien y respiré hondo. Ya no voy a negociar con alguien que no me respeta. Hubo una pausa, la clase de silencio que te dice que Joan está calculando su siguiente movimiento. Mira, dijo al fin. Eres su padre. Se supone que seas la persona más madura. No simplemente cortas a tu hija y la dejas arreglársela sola como si fuera una extraña. No la traté como una extraña, respondí. La traté como una adulta. Exactamente lo que ella insistía en ser, pero Joan ya había adoptado su tono de hermana mayor, el mismo tono que usó cuando llegué a casa por primera vez con ella recién nacida. Aterrorizado y sin saber qué hacer, no te lo va a perdonar, dijo. Tal vez nunca, entonces no lo hará, respondí. Y lo dije en serio. Incluso si el pecho se me apretó al decirlo en voz alta, ese mismo semana empezaron las repercusiones. Unos cuantos amigos en común, gente que había conocido durante años a través de eventos comunitarios, actividades del barrio, alguna noche de póker, me enviaron mensajes cuidadosamente redactados. Uno dijo, he oído lo que pasó con ella. Solo quería saber cómo estás. Otro preguntó, ¿fue realmente tan grave? Los que realmente me conocían no me juzgaron, pero tampoco se apresuraron a defenderme. Todos caminaban con cuidado, temerosos de tomar partido, pero los peores fueron los conocidos que no tenían ni idea de lo que había pasado antes. Solo veían a un padre desalojando a su hija y sacaban conclusiones escritas con tinta permanente. Incluso la esposa de un vecino me arrinconó en el supermercado, junto a los congelados. ¿Sabes? Algunas personas piensan que estás siendo extremo, dijo, sonriendo como si comentara el clima. La miré sosteniendo una bolsa de guisantes y respondí, algunas personas no conocen toda la historia. Ella, por su parte, se quedó callada.
Pero sus redes sociales se volvieron más ruidosas en contraste. Publicaciones sobre familia falsa, frases sobre elegir tu propia tribu. Las clásicas indirectas que no mencionan nombres, pero bien podrían incluir una foto y una marca de tiempo. Se veía cansada en sus fotos. Sus ojos no tenían el brillo de antes, incluso cuando sonreía. Odiaba darme cuenta. Aún más, odiaba que aún me importara, pero la parte de mí que había ido a todas sus obras escolares, que había esperado en mi camioneta durante sus malas citas, que le llevó sopa cuando fingió estar resfriada solo para saltarse el trabajo. Esa parte todavía revisaba sus perfiles como un hábito imposible de romper. Por la noche, pasaba frente a la casa de huéspedes y veía la luz del porche que yo mismo había instalado parpadeando. Estaba vacía ahora. Pero los ecos permanecían, su risa, sus gritos, el golpeteo de sus zapatos contra el piso de madera. Me preguntaba si ella lo extrañaba. Si me extrañaba. Pero también sabía que extrañar a alguien no siempre lo cambia a uno. El amor, he aprendido, no siempre es suficiente. No cuando es unilateral. No cuando se confunde con obligación. Ben llamó a mitad de semana para confirmar que la mudanza de los inquilinos había ido bien. El lugar se ve genial, dijo. La pareja está encantada. Dicen que se siente como un nuevo comienzo. Sonreí levemente. Lo es, dije, para todos nosotros. No esperaba una disculpa de ella, no esperaba comprensión de mi hermana, pero yo esperaba. En silencio y con tosudez, que algún día ella mirara atrás y entendiera que esto no era crueldad. Era misericordia, del tipo que no se ve porque no viene envuelta en comodidad. Yo no la crié para que fuera indefensa. No sobreviví a mis propios desamores y fracasos solo para entregarle una vida en bandeja de plata que ella misma nunca llegó a pulir. El mundo no enseña límites con suavidad. Generalmente espera hasta que estás demasiado hundido como para reparar lo que dejaste pasar. Yo no quería esperar a eso. Quería que sintiera el peso de la responsabilidad personal antes de que la aplastara. Si eso me convertía en el villano en sus ojos, que así fuera. Las semanas que siguieron se sintieron inquietantemente suspendidas. Como si el tiempo hubiera dejado de avanzar y diera vueltas en el mismo bucle silencioso. No supe nada de ella, ni una sola vez. Ni llamadas, ni mensajes, ni un golpe inesperado en la puerta. Desapareció de mi vida como siempre amenazaba con hacerlo cuando estaba enfadada. Solo que esta vez, se quedó así. Al principio, esperaba una grieta en el silencio. Un mensaje, quizás hasta un comentario sarcástico lanzado a mi dirección, pero no llegó nada. Debería haber sentido alivio, pero en lugar de eso, sentí algo más pesado, una especie de vacío hueco que se instaló en mi pecho como un segundo par de pulmones, respirando decepción en cada rincón silencioso de la casa. Intenté ocupar el tiempo. Limpié el garaje, reorganicé el cobertizo, incluso me uní a un club de lectura local que se reunía en la biblioteca cada 2 jueves. Eran principalmente jubilados y padres con el nido vacío. Pero me recibieron como si hubiera sido miembro durante años. Leíamos novelas largas y pausadas sobre gente que sobrevivió guerras, que perdió a sus hijos, que se perdió a sí misma. Era extraño cómo la ficción parecía más honesta que cualquier cosa que ella me había dicho en meses. Las conversaciones ayudaban, me anclaban a personas que también habían sobrevivido a desamores de formas silenciosas y constantes. Pero cada vez que alguien mencionaba a sus hijos o nietos, sentía un tirón en la mandíbula. Como un músculo recordando cómo tensarse. Una tarde de sábado fui a la casa de huéspedes para reparar una filtración bajo el fregadero de la cocina. Los nuevos inquilinos no estaban, así que entré. El lugar lucía distinto, más limpio, más luminoso, redecorado con fotos enmarcadas de desconocidos y cojines alegres. Aún así, veía a ella en cada rincón, la veía acurrucada en el sofá viendo reality shows, con la cara iluminada por el brillo de la pantalla. Veía la encimera donde solía dejar comida a medio comer y correo sin abrir. Veía el rincón junto a la ventana donde una vez lloró tras una ruptura, culpando al mundo, culpándome a mí, culpando a todos menos a sí misma. Me quedé allí un buen rato, con una esponja en una mano y una llave inglesa en la otra, sin saber si estaba recordando o alucinando. Cuando por fin me agaché bajo el fregadero, encontré algo atascado detrás de la tubería. Una pequeña pulsera, cuentas de plástico ensartadas en una banda elástica fina. Su nombre escrito en colores desparejos. Probablemente de algún kit infantil de manualidades. La sostuve en mi mano y sentí un oleaje de algo que no pude nombrar. No exactamente arrepentimiento, no culpa, solo peso. El peso de haber amado a alguien tan completamente, tan persistentemente, y aún así terminar aquí, solo, no reconocido, distanciado,
metí la pulsera en el bolsillo y terminé la reparación en silencio. Por esa época, comencé a escuchar pequeñas cosas sobre ella a través de otras personas. Joan mencionó que había conseguido un trabajo de medio tiempo en una boutique del centro. No es mucho, dijo, pero al menos ya se levanta de la cama. Una antigua vecina dijo que la había visto en un mercado local vendiendo joyería hecha a mano en un puesto. Parecía que lo estaba intentando, añadió la mujer con una leve sonrisa. Yo asentí, le di las gracias, fingí que no me importaba. Pero por la noche pensaba en esas pequeñas actualizaciones anónimas más de lo que quería admitir, eran prueba, aunque tenue, de que estaba construyendo algo, por muy desordenado o tardío que fuera. No la llamé. No aparecí en la boutique ni en el mercado. No le di me gusta ni comenté nada de lo que publicaba, incluso cuando los textos eran menos venenosos y más vagos. Frases sobre resiliencia, fotos de atardeceres, una selfie borrosa con las palabras, trabajando en mí. No era mucho, pero tampoco era nada. Y pensé que quizá el silencio entre nosotros no estaba del todo vacío. Quizá era espacio, del tipo que necesitas para descubrir si estás creciendo o solo a la deriva. Me mantuve ocupado. Volví a cocinar. No porque alguien necesitara ser alimentado, sino porque extrañaba el ritual. Una noche hice gumbo desde cero solo para ver si aún podía. La cocina se llenó de olores que me recordaron aquellos viejos domingos en los que ella terminaba su plato y pedía repetir con una sonrisa. Me senté solo en la mesa, comí en silencio y no lloré. Solo recordé, una noche pasé por la casa de huéspedes y vi la luz del porche encendida. Los inquilinos debieron olvidarse de apagarla antes de salir el fin de semana. Me quedé un momento mirando la luz y me pregunté si ella alguna vez hacía lo mismo. Si pasaba en automóvil por la calle de noche, preguntándose si yo aún estaba despierto, preguntándose si la extrañaba. La verdad es que la extrañaba todos los malditos días. Pero extrañar a alguien e invitarlo de vuelta a tu vida son dos cosas muy distintas. Yo no estaba listo. Aún no. Quizá nunca. Ese mes, el club de lectura eligió un libro llamado O. Hablamos durante casi una hora sobre la diferencia entre estar solo y sentirse solo. La mayoría veía a O como un hombre amargado, pero yo no. Yo lo veía como alguien que había dado tanto durante tanto tiempo que ya no sabía recibir. Alguien que había construido cercas no para mantener a la gente afuera, sino para proteger lo poco que quedaba dentro. Cuando fue mi turno de hablar, solo dije, a veces la gente no vuelve igual después de que les das todo. Nadie me pidió que explicara. Simplemente asintieron y continuaron. Empecé a caminar más, al parque, por el vecindario, pasando por los lugares donde ella y yo solíamos ir. Nunca cambié mi ruta. Parte de mí esperaba encontrarla, no para hablar, no para arreglar nada, solo para verla, para ver cómo se movía. Cómo se sostenía ahora que el mundo ya no estaba acolchado por mis sacrificios, pero nunca apareció. Y aún así, seguí caminando, volví a los papeles de la escritura una gris mañana de miércoles, sorbiendo un café amargo en la misma mesa donde una vez escribí el contrato de alquiler sin renta para ella, como si fuera un pacto sagrado entre un padre esperanzado y una hija que yo creía que apenas estaba encontrando su camino. En aquel entonces lo redacté con orgullo, pensando que estaba haciendo lo correcto, dándole espacio, dándole tiempo, dándole todo lo que me quedaba. Ahora, mientras miraba el documento oficial, sellado y notariado, seguí con el dedo la tinta de mi firma en la parte inferior y me recordé que la propiedad no era solo cuestión de límites legales. Era recuperar por fin las partes de mí que había cedido demasiado libremente durante demasiado tiempo. Hubo un tiempo en que pensé que ser un buen padre significaba protegerla de toda consecuencia, absorber cada fracaso, arreglar cada desastre antes de que pudiera tocarla. Quería que se sintiera protegida de una forma en la que yo nunca me sentí creciendo. Mi propio padre me enseñó lecciones con silencio y correazos. Me enseñó cómo no hablar, cómo no llorar, cómo no confiar en la ternura. Yo no quería eso para ella. Quería que supiera que el hogar no era una zona de guerra. Que el amor podía ser un techo y una comida caliente y una luz encendida hasta tarde por la noche. Pero en algún punto, ese amor se torció en otra cosa, un contrato no dicho que decía, tú recibes y yo doy. Una y otra vez, hasta que ninguno recordó dónde había empezado todo. Ahora, con esa misma firma, había redibujado la línea, los nuevos inquilinos se habían instalado bien. Una pareja joven con un bebé en camino. De vez en cuando los veía por la ventana pintando el cuarto del bebé o abriendo cajas de entrega, riéndose de algo que no alcanzaba a oír. Su alegría no me dolía como pensé que lo haría. De hecho, se sentía como confirmación. La vida seguía avanzando.
La casa había encontrado un nuevo ritmo. Y quizá, solo quizá, yo también, unos días después. Iba conduciendo por un distrito comercial camino a la ferretería y vi un destello de ella, a través de la ventana de una boutique. Estaba doblando suéteres, con el cabello recogido y un prendedor detrás de la oreja. Se veía cansada, pero no rota, no enfadada, solo real. Una mujer haciendo un trabajo, viviendo una vida, resolviendo las cosas hora tras hora. No aparqué. No entré. Solo la observé unos segundos desde el otro lado de la calle y luego me marché antes de que pudiera verme. No sé si me sentí orgulloso o destrozado. Quizá ambos. Quizá siempre ambos. Esa noche saqué un viejo álbum de fotos, uno que no tocaba desde que ella se mudó. Pasé las fotos de bebé. Los diplomas de primaria, los disfraces de Halloween que solía coser con cinta adhesiva y lo que fuera que quedara en el cajón de trastos. Había una foto de nosotros en los escalones de la casa de huéspedes el día que la terminamos. Recuerdo que me abrazó por la cintura, apoyó la barbilla en mi abdomen y sonrió como si fuera dueña del mundo. Recuerdo haber pensado, esto es. Ahora estamos a salvo. Ella estará bien. Pero el amor no es un candado que pones en la puerta de alguien. Es una puerta que dejas abierta, incluso cuando duele. Coloqué el álbum de fotos de nuevo en el estante y apagué las luces. Me quedé de pie en el pasillo un momento más de lo habitual. Ya no había a quien arropar. A quien revisar. El silencio se había vuelto familiar. No amistoso, pero tampoco cruel. Solo mío. Y en ese espacio, encontré algo parecido a la paz. A la mañana siguiente, caminé por la ruta larga hacia el buzón y pasé otra vez por la casa de huéspedes. La cuna del bebé había llegado. Estaba allí, desarmada en el porche, esperando convertirse en el proyecto de un sábado. Me ofrecí a ayudar cuando vi al esposo luchando con el manual. Pasamos una hora en el suelo con llaves Allen y tornillos que no encajaban, hablando de nada en particular. Él no sabía mucho sobre mí, solo que yo era el propietario, que mantenía el lugar en buen estado y que estaba cerca si algo necesitaba arreglo. Eso era suficiente. Ya no necesitaba hacer más que eso. Cuando terminamos, me quedé un momento en lo alto de las escaleras del porche mirando hacia la carretera. Pensé en ella otra vez, en lo lejos que se había ido y en lo cerca que aún se sentía. No sabía si alguna vez volvería. No sabía si habría una disculpa, un momento de claridad, una conversación tranquila tomando café como adultos en vez de seguir rodeando viejas heridas. Quizás no. Quizás eso era todo lo que quedaría entre nosotros ahora, distancia, fragmentos y un tipo de amor terco que ya no podía remendarse, pero había dejado de necesitar un cierre. Algunas historias no terminan con un capítulo final limpio. Algunas simplemente se detienen a mitad de una frase y aprendes a vivir con la coma. Volví a mi casa caminando despacio, pensando en todas las cosas que había querido decir, pero nunca dije. Quería decirle que la extrañaba, que aún la buscaba entre las multitudes, que esperaba que comiera bien, que durmiera lo suficiente, que estuviera a salvo, que cortarla financieramente no significaba sacarla de mi vida. Pero también sabía que el amor sin límites no es amor, es sumisión. Y ya había hecho suficiente de eso, finalmente di un paso atrás, finalmente tracé la línea, finalmente dije, ya no puedo cargar con los dos. Y ahora la escritura era mía. No solo el documento legal en un cajón, sino su verdad, la posesión de mi hogar, mi paz, mis límites. No estaba enojado. No estaba esperando. Estaba aquí, solo y firme.